Queremos poder decirles que si crees en el Señor Jesucristo, Él va a perdonar tu pecado, así como Él perdonó el pecado de Pablo, quien dijo que era el primero de los pecadores. Él también fue un blasfemo y perseguidor y homicida. Y entonces proclamamos el amor de Dios de manera amplia y siempre lo hemos hecho. Dice usted, bueno, es bastante simple y bastante directo, pero no es así. Porque sin importar lo que digamos acerca del amor de Dios, no importa cuánto exaltemos el amor de Dios y la bondad de Dios y la misericordia de Dios, la gente todavía tiene preguntas serias que no han sido respondidas y que son muy molestas para sus mentes, como estas. Si Dios es amor, ¿por qué es que el mundo es un teatro de tragedia y por qué tantas personas están sufriendo? Si Dios es amor y Dios también es soberano y está a cargo, entonces, ¿cómo es posible que un Dios amoroso podría hacer eso? ¿Ha oído usted esa pregunta? Y no solo esa es una pregunta que usted enfrenta, pero aquí hay una que es aún más penetrante. Si Dios es amor, ¿por qué es que Él va a enviar a gente al infierno para sufrir para siempre? Eso no representa ninguna definición de amor que yo conozco, la mayoría de la gente diría. ¿Qué tipo de amor es ese que puede controlar al mundo y permitir que el mundo sufra como sufre? ¿Qué tipo de amor es soberano y está a cargo y envía a gente pobre que está sufriendo a una flama eterna? ¿Cómo debo entender ese tipo de amor? Dígame usted, ¿tú me dices que Dios amó de tal manera al mundo? Entonces yo le diría que si Dios realmente amara al mundo, Él nunca permitiría todo el sufrimiento y toda la tortura y todo el dolor y toda la tristeza y toda la muerte. Y yo le digo, si un Dios de amor realmente estuviera a cargo del universo, entonces Él expresaría ese amor y Él haría lo que yo creo que el amor haría, y es que Él quitaría todo el dolor, Él quitaría toda la maldad, Él quitaría toda la tristeza, y Él llenaría el tiempo y la eternidad solo con felicidad. ¿Por qué es que Dios no hace eso si realmente ama a todo mundo? Y además, ¿me estás diciendo que Dios quiere que toda persona sea salva? Entonces, ¿por qué Él diseñó un plan en el que la mayoría de la gente termina en el infierno para siempre? Y si Dios es un Dios de amor y Él ama a todo mundo, entonces, ¿por qué no nada más salva a todo mundo? ¿Acaso Él es incapaz de hacerlo? Y si Dios es el Padre amoroso de la humanidad, ¿por qué es que Él no actúa como un padre humano quien ama a sus hijos, quien nunca le permitiría a sus hijos tomar decisiones que resultarán en su destrucción si Él pudiera evitarlo o prevenirlo? Si Dios es un Dios amoroso, ¿por qué permitió el pecado en primer lugar y la muerte? Esas preguntas son razonables y necesitan respuestas. Hay varias respuestas sugeridas. Una es la respuesta del universalismo. El universalismo es una doctrina creída por muchos que enseña que al final todo mundo va a ser salvo. Que en últimas el plan salvador es universal y Dios va a salvar a cualquier persona y al final todo mundo va a estar en el cielo y el infierno no va a existir. Así es como algunas personas responden al problema de que si Dios ama al mundo entero, entonces ¿cómo es posible que Él envíe a todo mundo al infierno a menos de que unos cuantos crean? Ellos responden al decir que, bueno, al final Él no lo va a hacer. Al final su amor va a prevalecer y Él va a salvar a todo mundo. Eso es universalismo. Otras personas responden a la pregunta con una teoría llamada aniquilacionismo. Su solución es, bueno, al final Dios toma a la gente creyente al cielo y al resto hace que dejen de existir, de tal manera que dejan de existir de manera total, no experimentan conciencia en absoluto, no existen, por lo tanto no pueden tener conciencia alguna, un sufrimiento consciente, por lo tanto no hay infierno, de castigo, simplemente aniquilación. Y no solo hay individuos que creen eso, sino que hay grupos de personas que creen eso. Hay iglesias y sectas que creen eso. Entonces algunas personas resuelven el problema simplemente al hacer que toda persona sea salva al final, y otras personas resuelven el problema al hacer que toda la gente no salva simplemente deje de existir, de tal manera que no tengan sufrimiento consciente en absoluto porque ya no existen. El problema con esas dos posturas es que usted no puede defenderlas en la Biblia. Supongo que hasta cierto punto tranquilizaría nuestra emoción humana un poco si pudiéramos aceptar cualquiera de esas alternativas. Ciertamente eliminaría algunos problemas para nosotros. En primer lugar,
nos sentiríamos cómodos acerca de todo el mundo y en cierta manera podríamos relajarnos en términos de evangelismo, porque van a ser salvos para siempre o van a dejar de existir para siempre. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces no nos preocupemos por nadie. No hay infierno definitivo. Entonces, ¿por qué estar involucrados en el evangelismo? Haría la vida cómoda en términos emocionales y ciertamente haría la vida cómoda en términos de cualquier responsabilidad. El problema es que la Biblia no enseña ninguna de esas. Otros han presentado una solución que es un poco diferente. Dicen, bueno, la manera de entenderlo es esta. Dios no ama a la gente que no son de Él. Él las odia. Entonces no tienes que preocuparte porque el amor de Dios se frustre. No tienes que preocuparte porque Dios ame a la gente y después las condene, porque el hecho es que a quien Él condena, Él odia. Él no ama a todos. Él no los ama en absoluto. Y dirían que el amor de Dios es selectivo y es dado únicamente a aquellos que creen en Él. Y al resto Él odia. ¿Y le recuerdan usted el Antiguo Testamento en donde dice que Dios está airado con el impío cada día? ¿Le recuerdan de pasajes en el Antiguo Testamento en donde Dios dice, aborrezco todo camino falso, todo camino malo? Y otros lugares en donde Dios expresa enemistad hacia el pecado, inclusive hacia los pecadores en ocasiones. Y básicamente dirían la manera simple de entender esto es que Dios odia a cualquier persona que no cree en Él. Y por lo tanto el amor de Dios está limitado. Y está limitado a los elegidos. El problema con eso es que la Biblia no enseña eso tampoco. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios que al mundo. Ahora, hay otra opción. Algunas personas vienen y dicen, bueno, yo no promuevo el universalismo, no promuevo el aniquilacionismo y no necesariamente quiero estrechar el amor de Dios simplemente a los elegidos. Entonces, mi respuesta es, para la persona que hace la pregunta, cierra la boca. No tienes el derecho de hacer la pregunta. Y la gente que adopte esa postura tomaría Romanos 9 y toman las palabras de Pablo, quien dijo, mas antes, ¿quién eres tú, hombre, que responde a Dios? La cosa hecha no le va a decir al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? ¿O sí? ¿Alguna vez oyó usted a un vaso de barro preguntarle al alfarero por qué el vaso fue hecho de la manera en la que fue hecho? ¿Acaso no tiene el derecho el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y lo que Pablo está diciendo es, aquellos de ustedes que están corriendo por todos lados cuestionando lo que Dios hace, cierren sus bocas. Dios es Dios, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer porque Él es Dios, Él es el alfarero. Él decide cómo va a usar el vaso. Dios es Dios, Dios creó, y a Él le agradó crear, eso es todo, deja de hacer la pregunta. Ahora hay verdad en eso, obviamente, Dios es Dios, y en últimas, se nos van a acabar las respuestas, y en últimas vamos a terminar en Romanos 9. Al final, y en últimas, vamos a tener que conformarnos con el hecho de que Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Podemos entender el problema sin poder comprenderlo de manera plena. Podemos por lo menos entender qué misterio es, si no lo podemos resolver. Pero antes de que lleguemos a ese punto, hay muchas cosas que necesitamos entender. Cuando alguien dice, bueno, no sé cómo es que Dios puede amar a el mundo y ser un Dios de amor y que las cosas estén como están, usted no tiene que decirle a esa persona, cierra la boca, usted no tiene el derecho de hacer esa pregunta. Simplemente eres un vaso de barro y no tienes derecho de cuestionar al alfarero. Usted no tiene que responder de esa manera porque la Biblia va a darle a usted un entendimiento maravilloso, asombroso, rico, amplio del amor de Dios. En últimas, usted va a llegar al punto en el que usted tiene que confiar en el juicio de Dios como el alfarero, pero no al comienzo mismo. Y lo que quiero mostrarle es cómo entender el amor de Dios. Ahora, para que usted lo entienda, quiero que piense en torno a 3 proposiciones clave. Y quiero que recuerde ahora, vamos a estudiar esto por varias semanas aquí, entonces hasta que todo se acabe, usted no lo va a entender de manera completa. Vamos, sí, por el camino correcto, pero no vamos a llegar al destino, sino hasta el final. Entonces, no salte a conclusiones preliminares. Simplemente disfrute el viaje. Y cuando usted disfrute el viaje, usted va a disfrutar, le va a encantar el destino cuando lleguemos ahí. Permítame darle 3 proposiciones clave y voy a construir nuestros pensamientos en torno a estas proposiciones. Este es un estudio muy, muy importante porque va a responder algunas
preguntas muy penetrantes e importantes desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista pragmático, conforme usted trata con la gente, particularmente en esta temporada del año en la que usted va a hacer preguntas acerca de que Dios ama al mundo lo suficiente como para enviar a su Hijo, y si Él es un Dios de amor, ¿por qué las cosas están como están? Permítame darle las 3 proposiciones. Proposición número 1. El amor de Dios es ilimitado en su extensión. El amor de Dios es ilimitado en su extensión. Proposición número 2. El amor de Dios es limitado en grado. El amor de Dios está limitado en grado. 3. El amor de Dios en últimas está dirigido a su gloria. El amor de Dios en últimas está dirigido a su gloria. Vamos a tomar estas una a la vez, comenzando en esta mañana con la primera. El amor de Dios está ilimitado en su extensión. Conforme examinamos cada una de estas, usted va a tener un entendimiento que se va desarrollando de la gloria del amor de Dios, creo yo, como nunca antes lo ha tenido. Entonces, tomemos la primera. El amor de Dios está ilimitado en su extensión. Existe ese amor de Dios que la Escritura nos muestra de manera clara, que es general, universal, indiscriminado, incondicional, ilimitado, sea cual sea el término que quiere usted usar, y eso se extiende a toda persona en toda época. Es a lo que Tito 3:4 se refiere como el amor de Dios por la humanidad. Es ese amor general hacia toda la humanidad. Y la Escritura da testimonio de este amor en varios lugares. Veámoslos. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y quiero que se mantenga concentrado porque esto va a traer para usted un fruto maravilloso. En Mateo capítulo 5, versículo 43. Jesús dijo, y esto por cierto es un versículo que establece el trasfondo de Juan 3:16, como señalaré más adelante. Habéis oído, esto es en su teología judía, habéis oído, los rabinos han enseñado, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora, esa era la teología existente de la época. Ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, lo cual, siendo interpretado, significaba ama a los judíos y aborrece a los gentiles. Básicamente menospreciaban al mundo gentil y amaban a los suyos. Eso es lo que se les ha enseñado. Y entonces, cuando amaban a los suyos y aborrecían a los gentiles menospreciados o a los samaritanos que no eran de raza pura, se sentían justificados porque eso es lo que sus teólogos les habían dicho que agradaba a Dios. Pero en el versículo 44 Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. En otras palabras, no solo amen a los suyos, no solo amas a aquellos que están en tu propia familia, amas a tus enemigos. Y muestras ese amor al orar por aquellos que te persiguen, como Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, no les tengas en cuenta este pecado mientras que estaba siendo matado por gente homicida. Él dice, amen a sus enemigos y oren inclusive por aquellos que los persiguen. Y versículo 45 les dice por qué. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quieres decir con hijos de vuestro Padre que está en los cielos? Para que puedan manifestar que están en la misma familia, que son hijos de Dios. Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Imiten a Dios y caminen en amor. ¿Cuál es el punto? El punto es este. Amen a sus enemigos porque son los hijos de Dios y Dios ama a sus enemigos. ¿Lo ve? Eso es lo que significa. Dios no solo ama a su familia, Dios ama a sus enemigos. Jesús en la cruz no solo demuestra amor hacia los apóstoles y aquellos que creen, su amor se extiende a aquellos que no creen. Ama a tus enemigos para que puedas ser como tu Padre, quien ama a sus enemigos. Observen Marcos capítulo 10 y desarrollemos un poco más esta misma idea. Esta es una historia maravillosa del joven rico y podrá tomar mucho tiempo, pero quiero resistir al hacer eso. El meollo en la historia del joven rico es que él viene a Jesús y él dice, ¿qué hago para tener la vida eterna? La cual es una gran pregunta. ¿Cómo entro al cielo? Es lo que está preguntando. Y Jesús le dice, ¿conoces la ley? Versículo 19. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes y después honra a tu padre y a tu madre. Entonces le da la ley. La idea es confrontar su pecado y su violación de la ley de Dios, pero en lugar de eso, la respuesta es opuesta. Él dice, Maestro, versículo 20, he guardado todas estas cosas desde mi juventud. Nunca he violado la ley. Digo, es increíble, ¿verdad? Este hombre cree que él
Está bien, y él no admite su pecado. Entonces Jesús le dice, ¿quieres vida eterna? Lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador. Si no sabes que eres un pecador, entonces no vas a poder recibir la vida eterna. Es para gente que se arrepiente. Y entonces él confronta su pecado, el hombre niega